Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos una vez más a esta su casa de oración del Señor. Amén. Es un gusto para nosotros estar de nuevo una vez más en este martes de estudio y oración que dedicamos, ¿verdad?, este ratito al Señor, al que merece honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Hoy vamos a estar compartiendo un tema bastante interesante, así que los invito a quedarse con nosotros en esta transmisión, a hacer el estudio. Está bastante bueno el tema y ojalá sea de mucha edificación para nuestras vidas. Amén. Vamos a estar orando, poniendo este servicio en las manos del Señor. Vamos a estar pidiéndole a Él sabiduría, entendimiento, para que sea Él el que edifique por medio de la palabra que vamos a compartir, ¿verdad? Amén. Amado Padre Celestial, gracias te damos esta noche, Señor Jesús, porque nos permites una vez más estar aquí delante de tu presencia, Señor, para alabar y bendecir tu santo nombre, Padre Celestial. Venimos delante de ti, Señor, a poner nuestros corazones, a exaltarte, Señor, a bendecirte, a alabarte, porque tú mereces toda gloria y honra, Señor Jesús. Toma, Señor, este tiempo de oración, este tiempo de estudio que vamos a tener, Señor. Seas tú guiando nuestros corazones, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para que esta palabra sirva de edificación, Señor. Podamos entender, Señor, qué es lo que tú deseas, cómo es que tú quieres, Señor, que andemos en este camino, Padre Celestial. ¿Cómo es que tú quieres que te agrademos, Señor Jesús? Ponemos en tus manos a todas las personas que nos están siguiendo, Señor, que van a recibir este estudio, las diferentes familias, Señor, llénalas de bendición, Señor Jesús. Aquellas personas que en algún momento, Señor, irán a ver el estudio más adelante, Señor, también que sea de edificación para sus vidas y todas aquellas personas que nos rodean. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Y vamos a estar dando inicio con una adoración, ¿verdad? Tenemos aquí a cargo el hermano pastor. Los invitamos a todos ustedes que exaltemos con nosotros juntos el santo nombre de Dios. Pongamos nuestro corazón. Amén. El Señor es mi luz, mi rey, el que me seguirá de tu sol, el que llena mis pasos, el que siente sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi luz, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me saldrá de tu sol, el que guía mis pasos, el que tiene en sus brazos, el creador de los cielos. El creador de los cielos. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra
levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace estar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, esta carga se va. Nuevas fuerzas tú tendrás. Todo eso es posible. Todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Amén y amén. Vamos a estar dando inicio. Le damos la bienvenida a la hermana que nos está acompañando. Agradecemos a Dios por su vida, le bendecimos y sobre todo por estar aquí. Bienvenida. Y como les decía al principio, hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre los deseos que guardamos en nuestro corazón, ¿verdad? Esos deseos que a veces como que no son los correctos, no le agradan mucho a Dios y a veces pensamos que estamos haciendo tal vez bien, pero en realidad no es así. Entonces vamos a estar estudiando un poquito la palabra del Señor en cuanto se refiere a este tema. Vamos a examinar muy internamente y vamos a ver cuándo estos deseos se convierten en idolatría, ¿verdad? Que es el tema que hemos estado viendo durante los diferentes martes, ¿verdad? Que nos reunimos.
las diferentes formas en que muchas veces idolatramos, y no solamente imágenes, ¿verdad? Como lo hemos venido hablando. A veces son con nuestro actuar, con nuestro sentir, y hoy vamos a estar viendo uno de esos. Recordemos que nuestros deseos son muchas veces la fuerza que impulsa a que hagamos ciertas cosas. Cuando deseamos con todo nuestro corazón algo, ¿verdad? Muchas veces eso nos impulsa a que hagamos, a que realicemos ciertas obras. A veces esas obras son buenas, a veces no son tan buenas. Entonces, ¿verdad? Los afectos son los anhelos, son los deseos, son lo que sentimos. Es aquello que decíamos con todo nuestro corazón, ¿verdad? Es ahí donde se alberga todo, digámoslo así, como la cuna de todo, es el corazón. Y hay un ejemplo muy interesante. La Biblia trae un ejemplo muy ejemplar, valga la redundancia, Aleluya. de persona, y es Ana, la tocaya. Sí. Ana, como recordaremos, Ana fue la mamá de Samuel, profeta Samuel, ¿verdad? Vamos a estar estudiando, bueno, les voy a repasar un poquito así la historia, y más adelante vamos a analizar a ver si este personaje estamos siendo como ella o estamos siendo como algún otro personaje que siempre ahí menciona la Biblia. Recordemos que Ana era una persona que no podía tener hijos. Era estéril. Deseaba con todo su corazón. Yo creo que son pocas las mujeres hoy en día que no desean ser mamás. Bueno, estamos viviendo una época diferente. Yo he escuchado poquitas que llegan y dicen, uy, no, ¿cómo así? Sí. Yo mamá no tengo vocación para eso. En aquel tiempo era una vergüenza para una mujer, ¿verdad? Y en aquel entonces el ser estéril era como un castigo. Era como una maldición, de hecho. Sí, exacto. Esa es la palabra clave. Y entonces era un problema muy serio y a la mujer la hacía sentir menos, ¿verdad? Sí. Sí, ese era motivo para que la mujer se deprimiera, cayera en ansiedad y todas estas cosas que muchas veces nos dan, ¿verdad? Y en el caso de Ana, ella deseaba con todas sus fuerzas tener un hijo. Pero vean lo interesante. No sé si alguno sabe para qué era que deseaba Ana un hijo. ¿Usted recuerda, Paz? Usted sabe la historia de memoria. Para dedicárselo al Señor. Para dedicárselo al Señor. Para el servicio del Señor en su casa. Gloria a Dios. No era ni siquiera que se lo quería quedar para sí misma. No, ella solamente deseaba un hijo para que le sirviera al Señor. Ese era el mayor anhelo de ella. Amén. Y recordemos que el marido que ella tenía, ahorita se me escapa el nombre porque con sus el nombres, esposo. ¿Ah? El Cana. Ve, qué dicha que vino, hermana. Eso. El Cana. Él tenía otra esposa. Y esta otra esposa sí tenía hijos. Penina. La famosa Penina. Es que con estos nombres tan peculiares. Sí. ¿Verdad? Y dice la historia que esta mujer pasaba atormentando, como yo me imagino que le pasaba reprochando al otro, que vea que yo sí tengo hijos, yo sí le di hijos al marido, al esposo, sí. El esposo que tenemos, y usted es un árbol seco, porque antes se refería mucho así, ¿verdad? Era una costumbre, aclaramos, sí, pagana de aquella época en el pueblo de Israel. Cuando ellos entraron, ¿verdad?, y se ligaron con las demás naciones, asumieron ese tipo de costumbre, donde un esposo, ¿verdad?, te podía tener varias esposas, como las costumbres de aquella época, en tanto las pudiera mantener, ¿verdad? Y entonces, obviamente a partir de ahí, tenían varios hijos. No era algo que necesariamente Dios, de hecho Dios no estaba a favor, ¿verdad?, de nada de esto. Sí, gloria a Dios. Y de hecho, Ana sufría mucho, a pesar de que su esposo le decía que no, que tranquilo, que él estaba bien así. Y que él la amaba a ella. Amaba a ella, no amaba por lo que los hijos que le fuera a dar o no le haya dado, no, él amaba de verdad a esta mujer y él no le importaba que ella fuera estéril.
sea, y a pesar de todo, ella siempre sufría, Sí. ¿verdad? Y, Sí, porque- y dice que llegó un momento en que ella subió al templo y derramó todo su corazón en el altar, llorando, que hasta la tacharon de ebria, ¿verdad? De que estaba porque pasadita de estaba copas. Pasada de copas porque la veían como que movía los labios así como un borrachito. Yo me imagino que era así, como que movía los labios pero no se escuchaba nada. Nada más ella, la persona que estaba afuera nada más veía como un movimiento de labios. Ujú. Pero ella en sí estaba entregándole todas sus penas al Señor, ¿verdad? Le estaba diciendo al Señor que todo lo que ella estaba sufriendo y lo que ella deseaba era tener un hijo, pero no para complacer al marido. O sea, no para darle esa satisfacción al marido de que ya tenía un hijo de ella. No, ella solamente pensaba, ni siquiera pensaba en su propio satisfacción, digámoslo así, llamémoslo así, en su sí. propia alegría. No, ella solamente deseaba que ese hijo fuera para el servicio de Dios. Un servidor del Señor. Bien, qué hermoso, ¿verdad? Sí. Qué hermoso. Y dice en el libro de Samuel que Dios escuchó la plegaria Ujú. y le concedió lo que deseaba su corazón. Amén. Amén. Y era un deseo muy profundo que ella tenía, como obviamente decía Ana Greta ahorita, como cualquier mujer de ese momento, como muchos deseos que a veces se tienen, ¿verdad? Deseos demasiado profundos. Lamentablemente algunos por buena intención y otros deseos que vienen ligados a nuestras debilidades. De hecho, si recordamos, martes atrás, los que han estado siguiendo el estudio, mencionamos en temas anteriores a Raquel, Sí, que Raquel también deseaba tener hijos, pero era para ella. Ella nunca pensó sí. en tener Y el reclamo que le hizo al esposo fue ese: dame hijos o me muero. exacto. Era como idolatró tanto a sus hijos en su corazón. Bueno, al hijo que todavía ni siquiera tenía. Exacto, Sí, sí. ese deseo, llamémoslo así, Era el deseo. era un deseo. Lo idolatró tanto que llegó a ese punto de que Dios pasó a segundo plano. Sí. Y ahí es donde estamos actuando mal. Lo que ¿verdad? ocupaba el primer lugar era el deseo cerrado de ese hijo. Era lo que le iba a dar identidad, propósito, felicidad a su vida, aparentemente. Ella sentía que ese era todo su ser iba a Sí. girar en torno a ese deseo, a ese hijo que ella tanto anhelaba. Entonces vemos cómo la Biblia nos presenta dos mujeres diferentes, las dos con el mismo deseo, pero Sí. con el mismo sentir, pero Con actitudes diferentes. dirección, ¿Sí? Motivaciones diferentes. motivaciones diferentes. Sí. Entonces nos vamos a concentrar un poquito ahí, vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando todo lo que son los deseos, vamos a ir viendo cómo podemos juzgar o cómo vamos a saber si estos deseos que nosotros tenemos en nuestro corazón son idolatrías o están centrados en Dios, Sí. que son cosas que a veces son pequeñitos detalles que muchas veces no nos damos cuenta, pero Son muy sutiles. exacto. Y terminamos adorando un Dios extraño que no es nuestro Dios, ¿verdad? Así Un Dios es. que nos hacemos nosotros, un ídolo, de hecho. Sí. Un ídolo. El problema es cuando Dios todopoderoso, no Dios de pequeño, diminuto, digamos así, no Dios No, no. El único y verdadero el Dios. único y verdadero Dios, lo hacemos en segundo plano. Sí. Recordemos que Dios debe ser siempre el primero en nuestra vida, independientemente de todo lo demás. Y Amén. Él va a estar satisfaciendo nuestras necesidades y todo lo que ocupemos, Él nos los va a ir otorgando. Amén. Entonces, vamos a leer unos pequeños pasajes bíblicos. Tenemos uno en Santiago 1:14, donde nos habla nos amplía un poco más de este tema de cómo un deseo puede convertirse pecaminoso si se hace con tanta ambición en nuestro corazón. Amén. Aquí habla el tema de la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
Y eso es una palabrita de domingo, la concupiscencia, La ¿verdad? concupiscencia, que hasta a mí me cuesta pronunciarla. Concupiscencia. Eso. Recordemos que esto es sinónimo de deseos de la carne. Sí. Ahora, ¿por qué estamos nombrando esto? La concupiscencia son las debilidades propias debilidades. de cada uno. Incluso hasta la lujuria. Y eso es lo que motiva los deseos, ¿verdad? El deseo te lleva a complacer esas debilidades. Es un deseo intenso, dice la Sí. Biblia, que es la famosa palabra domingo esta. Sí, concupiscencia. Y de hecho la Biblia lo menciona mucho. Sí, en varios mucho, lugares. Porque eso es uno de los deseos más grandes en los que nosotros como seres humanos, y digo nosotros porque todos en algún momento hemos fallado, ¿verdad? Tampoco es que somos santos, hemos fallado en algún momento, y es donde más recalca en los deseos que se dan en nuestro corazón, ¿verdad? Y que nos hacen ser deseos pecaminosos, se convierten en deseos pecaminosos. Bueno, el verso toca ahí el tema de atraído y seducido. Es decir, obviamente nadie en ninguno se hace efectivo esta atracción y esta seducción si no hay un deseo, si no se crea un deseo. La tentación lo que hace es motivar ese deseo, activar ahí el asunto. Así es. Y entonces eso para traernos obviamente a la práctica consciente del pecado. Y muchas veces este deseo lo realizamos para satisfacer, digamos, ese acto pecaminoso, lo hacemos para satisfacer nuestro deseo. Bueno, Y es que ese es el hecho. Un ejemplo muy fácil es, por ejemplo, cuando alguna mujer, lo vamos a poner así fácilmente, cuando alguna dama o a veces, bueno, sí, se da más en las mujeres, los hombres no pueden tener hijos. No. Cuando alguna mujer desea tener a un marido. Y no sé si han escuchado, pero hoy en día se escucha mucho, lamentablemente, porque yo siempre he pensado que los hijos no amarran a ningún hombre, se meten efectúan el pecado, se quedan embarazadas con la intención de atraer un marido. Sí, sí. Entonces, de que alguien quedó ahí amarrado, ¿verdad? Ese actuar por el pensando- compromiso el pensar, que no ajá, todos asumen, dicho sea de paso. ese actuar es el que está. Sí, y es un deseo pecaminoso. Es un deseo. Porque es lo aunque lo pareciera convierte que en es un una deseo bendición pecaminoso. el hecho de tener un hijo, lo quiero lograr a través de un deseo pecaminoso, de una acción contraria. Y te voy a pedir ahí que me leas más adelantito, ahí mismo en Santiago, capítulo 4, versículo del 2 al 3, ya que tienes a Santiago ahí. Tenemos dos ejemplos más que hablan sobre este tema de la Concupiscencia. 4 de qué? 2, 3. Codiciáis y no tenéis. Matan y arden en envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no pedís, porque no piden, de hecho. Piden y no reciben, porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Creo que más claro no se puede, ¿verdad? Traté de leerlo ahí medio versión popular porque es que sí, aquí en la versión del 60 es más. Es más elaborada. Sí. Sí. El problema de pedir, Anagret, no se trata aquí, a veces se malinterpreta esa frase de pedir mal. Y uno diría, es que lo que le pedí al Señor no se lo pedí en la iglesia, lo que le pedí al Señor no se lo pedí con los ojos cerrados, no se los pedí de rodillas y por eso no me lo dio. Pero No. ese pedir lo estás haciendo para agradarle a Dios. Es que ahí es donde nos tenemos ahí. que hacer la pregunta. Ahí He es donde, ahí el donde asunto. tenemos que Independientemente de la manera en cómo lo pidas, Exactamente. viene por el asunto de un deseo excesivo hacia algo, donde me obsesiono con una cosa para satisfacer ese deseo, y muchas veces no es la voluntad de Dios. caer. Amén. Y lo dice que la motivación es para gastar en nuestros deleites. Así Es es. decir, para botarlo en cosas que son pasajeras. Por ejemplo, un ejemplo así fácil para que entendamos más ampliamente, cuando decíamos tener un carro, pero ese carro tal vez va a servir para ¿Eh? otras cosas Sí, o no que tiene- no son
las adecuadas, ¿verdad? Sí. No van conforme a lo que Dios le agrada. No es pecado tener un vehículo, lo que sí es pecado es querer tenerlo cuando no tienes las condiciones para mantenerlo. Y eso compromete las otras obligaciones que uno tiene. Entonces el carro se atraviesa en el medio entre los otros compromisos económicos que son más prioritarios. Así es, así Sí. es. Y también tenemos un ejemplo donde nos habla también sobre este tema, que es Primera de Juan 2, 16, 17. Que lo vayan anotando ahí en casa también para que después lo analicen con más tiempo y repasen ojalá el tema, porque esto es bastante interesante. Porque todo lo que hay en el mundo, que son tres cosas, los deseos de la carne, aquí el tema, los deseos, ¿verdad? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, y qué importante que aquí lo recalca, no solo el mundo, los deseos que el mundo provoca, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Bastante claro también. En la palabra de Dios nos habla muy específicamente sobre este tema y de cómo estos deseos que son para gloriarnos nosotros, prácticamente donde Dios pasa a ser segundo plano o olvidado totalmente. Sí, sí, ¿verdad? sí. Porque entonces esto ya no es deseo santo, dice la Biblia, lo menciona así como deseo Sí. santo. Sí, y es que cuando nuestros deseos nada más nos inspiran, motivan, empujan, impulsan, todos esos sinónimos, a pecar, esos deseos son contrarios a la voluntad de Dios. Amén. Ese es el... Y aquí es donde cae lo del ejemplo que estaba poniendo más atrás sobre Raquel, que ella deseaba tener un hijo, pero Sí. por deseo propio, no para servirle a Dios ni para agradarle a Dios. Sí, Entonces sí. ahí cae Sí, era en un deseo egoísta. pecaminoso, Sí, sí. un deseo egoísta, exacto. Más sin embargo, a pesar de que la Biblia menciona tanto los deseos pecaminosos y casi la mayoría los menciona así, hay uno que no es un deseo, es un deseo positivo, deseo santo, y lo encontramos en Lucas 22:15. Lucas 22:15 nos habla sobre Desear, ese deseo, pero vean la diferencia a los demás ejemplos que hemos puesto. 22. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. 22. 22:15. ¿Sí? Ajá. Es un deseo, pero un deseo positivo. No era un deseo de gloriarse él, sino era un deseo de compartir, de darle gloria a Dios, ¿verdad? Porque ya iba a pasar por un trance bastante feo, bastante doloroso, pero sin embargo era para darle gloria y honra a Dios. Compartir con sus discípulos. Compartir la última cena, Sí. la Pascua. Amén. Y también vemos que Dios nos hizo a nosotros a imagen de Él. Más sin embargo, después de la caída de Adán, fue donde, como que decimos, se vino todo al suelo. Sí, sí. Después del pecado de Adán se cambiaron las cosas y fue donde empezó nuestro corazón a Bueno. ser diferente. En el huerto del Edén, el diablo, si hubo algo que activó, si hubo algo que provocó, que motivó, fue esos deseos que antes no tenía, sobre todo con Eva, porque el trato fue inicialmente con Eva y después Eva, ¿verdad? Obviamente involucró el asunto a Adán también. En ningún momento, bueno, la Biblia no lo menciona, posiblemente ella pasó muchas veces frente al árbol, ¿verdad? De la sabiduría del bien y del mal, es como un cactus, ¿verdad? No es algo muy... Si Dios me dijo, de eso no debo comer, pero de por sí aquí sobra para comer. Así que, ¿por qué quiero ese? Entonces, nunca fue para ella un atractivo. Ella estaba muy clara que Dios le dijo, no coma. Pero el diablo viene y toca ese punto ahí del deseo.
y le pregunta, ¿verdad? Esa pregunta sutil, ¿de verdad que Dios te dijo que de todo árbol que está en el huerto no puedes comer? Le estaba diciendo una verdad a medias, ¿verdad? Porque Dios nunca dijo eso. Y Eva tenía muy claro, como lo tenemos muchas veces nosotros, lo que el Señor nos ha dicho, nos ha ordenado, ¿verdad? Y le dijo, no, 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 de todo podemos comer, excepto de uno. Porque el día que comamos de ese, Dios dijo que vamos a morir. ¿Y qué le dijo el diablo? Mentira. Bueno, eso fue lo que le dijo. Mentira. Mentira. Dijo. No Eso morirás. es cierto. Lo que Dios te engañó es mentira, no vas a morir. Sino que Dios sabe, es decir, el Señor te está escondiendo algo que no te dijo. Que el día que de ese árbol comas, vas a ser igual que Él. Y entonces despertó un deseo egocentrista, ¿verdad? Despertó el orgullo, cosa que en la vida de ella nunca había ocurrido. Y ya el arbolito, como lo vimos la vez pasada, ya no se veía tan feíto y común, ¿verdad? Ya se veía apetitoso. Apetitoso, dice deseable, Deseable. ¿verdad? Sus frutos se vieron deseables, cuando antes era como la fruta que a nadie le gusta, o como los chiquillos decirle que coma verdura. Guau, dice, eso no. Pero ahora se veía deseable, ¿verdad? Ahora de pronto parece rico. Sí, y es que vamos a irnos un momentito al libro del Génesis y vamos a recordar de que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Así es. ¿Verdad? Con deseos, con anhelos, con expectativas. Nos hizo muy semejantes, mas no iguales. No, ¿Verdad? semejanza no es igualdad, ¿verdad? No iguales, ¿por qué? Porque Dios solamente es Él, Sí. no nosotros, Sí, sí. como muchas veces nos quieren meter. Semejante en algunas capacidades. Nosotros tenemos atributos Exacto. divinos, Exactamente. pero ninguno de esos atributos dice que somos omniscientes, omnisapientes, todopoderoso, nada de eso, ¿Sí? absoluto. Y nos hizo con la capacidad de vivir en un ambiente armonioso. ¿Sí? Recordemos que Adán y Eva vivían de manera armoniosa, ¿Sí? con la naturaleza, con los animales. Ellos tenían la potestad de hacer y deshacer, llamémoslo así, pero de manera armoniosa, ¿verdad? No hacer el derroche ni hago esto porque se me antoja ni nada de eso. Era una armonía con la que se vivía en aquel entonces, antes que llegara la bendita serpiente que no es ni tan bendita, No, no, no. que Pero- llegara a hacer estragos, Sí, ¿verdad? la manifestación del enemigo en el puro huerto del Edén. Y esto lo podemos encontrar, incluso lo podemos estudiar también en casa. Lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 2 al 7. Pues léamelo ahí un momentito, así rápidamente. Génesis. 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ahí nos hablan de cómo Dios nos hizo con todas estas cualidades, ¿verdad? Y Bueno. otro ejemplo que tengo por acá, lo voy a leer así rápidamente, es que es Génesis 1, 26 al 27, donde dice: entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nuestra semejanza, no igualdad, ¿verdad? Nuestra, y lo está diciendo en plural porque se refiere a la Trinidad de Dios, ¿verdad? Exactamente. Padre, Hijo, Espíritu Y Santo. dice: señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Eso o es sea, parte le está dando de la potestad de que Está delegando, administre, ¿sí? digámoslo así. De hecho lo estaba empoderando, y eso era Empoderando. parte de los atributos de Dios, el poder señorear. Amén. ¿Verdad? Ajá. Y dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora amplíala en plural, ¿verdad? Los creó. Los creó a los dos, no solamente a Adán, no, digamos, la potestad no se la dio solamente a él, No, a ambos. se la dio a ambos, delegó funciones para ambos, ¿Sí? ¿verdad?
Y esto es muy importante recalcarlo porque a veces hasta cometemos hoy en día en nuestra sociedad se ve ese deseo de muchas personas de querer tomar Sí. el espacio de otra persona. No, y además la Biblia por encima de todo criterio que a veces se tenga, no necesariamente es machista, ¿verdad? La Biblia fue escrita en una cultura que tenía obviamente todo este asunto del machismo, pero esto no venía de Dios. Y ese versículo nos lo muestra. Él creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y ahora aclara, varón y hembra los creó, porque lo estaba viendo como un todo. La raza humana fue hecha a imagen y semejanza. Y es que la idea de era Dios. esa, que fueran uno solo, ¿Sí? una unión, ¿verdad? Y eso va más allá del asunto digamos, en el que no somos iguales y nos complementamos a nivel sexual biológico, ¿verdad? Así es. Entonces, pero Dios a ambos nos creó conforme a su imagen. Así es. Y de hecho, si seguimos leyendo del capítulo 26 en adelante, vemos donde Dios, bueno, ya como lo estaba leyendo ahí en una parte, Dios nos dio potestad para gobernar, para reproducirnos, Sí. pero reproducirnos sanamente, Ujú. no de manera liberal, como Sí, hoy sí. en día se hace, ¿verdad? No es producción independiente, ¿no? Exacto, para usar los recursos de la creación. ¿Qué significaba esto? Que podíamos alimentarnos, que podíamos tomar los frutos, pero todo de manera cuidadosa, o sea, que Sí. todo fuera en armonía. Fuimos creados para que viviéramos en armonía. Tenían tiempo de comunión, que esto era súper importante. Ellos tenían su espacio con Dios, ¿verdad? Sí. Su tiempo de hablar libremente con el Señor. Tenían una vida cara a cara con Dios. Tenían El Señor. comunicación sin restricciones. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que ellos estaban desnudos, ellos no tenían esa No, es que esa maldad de que, mira, sí, anda. hay una palabra clave en eso, que había en el huerto del Edén y hoy no, inocencia, Así es. ausencia de esa maldad, ¿verdad? De ese- Así es. Ellos podían andar libremente y no tenían eso que, como dice el pastor, no tenían esa maldad. Y Dios nos creó así. En ningún momento el propósito de Él fue no. que saliéramos de ahí. Él creó ese lugar para que el hombre habitara ahí. De hecho, eso fue lo primero que ellos notaron, ¿verdad? Cuando le fueron abiertos sus ojos. Lo primero que perdieron fue la inocencia. Y si hubo algo que los protegía de eso era la obediencia a Dios, el no hacer lo que Dios le había dicho que no hiciera. En el momento que quebraron eso, desobedecieron y obviamente la maldad entra y eso que solo tiene un niño hoy en día y un niño muy pequeño porque cada vez el que más, tenemos acá. ¿verdad? Cada vez más el asunto se va reduciendo, ¿verdad? Esa inocencia se perdió. En el huerto del Edén se fue. Ahora, muchos de ustedes tal vez se preguntan que por qué estoy mencionando estas cosas. Bueno, muy sencillo. De ahí, a partir de la caída de Adán y Eva, se pierden todos los privilegios que tenían, ¿verdad? Aparte de, bueno, privilegio, ¿qué más? Bueno, el privilegio de poder tener expulsados. ese tiempo cara a cara con Dios, todos los privilegios del huerto del Edén, de esa vida, ¿verdad? Que esa es la que vamos un día en una eternidad a volver a retomar con el Señor. Él estará con nosotros, ¿verdad? Entre nosotros, como lo Nosotros estuvo en el con huerto del Edén, Él con nosotros y nosotros y con nosotros con Él, ¿verdad? Él. Y aquí, a partir de esa caída, es donde nuestros deseos toman otro rumbo. Sí. Aquí es donde empieza a Albergar. albergar o anidarse, más fácil, estoy viendo como la Sí. lengua como trabaja, anidar esa maldad en nuestro corazón y es donde empieza a originarse los deseos pecaminosos. Sí. A partir de ahí es donde empieza todo el asunto. Es donde nos habla Jeremías, vamos a estar leyendo así rápidamente, Jeremías 17:9. Mientras yo me voy a quedar aquí en Génesis porque tengo otro ejemplo por acá. Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Así es. ¿Sí?
Así Sí, es que en este asunto de los deseos, muchas veces no sabemos exactamente qué tenemos, sí, qué sí, tenemos sí. guardado en nuestro corazón, ¿verdad? Sí. Creemos o queremos pensar que las cosas no son así, pero al final No, y lamentablemente, hermanos, hoy en día muchos deciden dar pasos incorrectos que a Dios no le agrada bajo la justificación meramente del deseo, ¿verdad? Y esto delante de Dios no es. A uno como pastor en el ministerio, a cuántas personas a veces uno le ha tocado en consejería o en algún tiempo de compartir. Y hermano, pero ya, ¿y qué le pasó? ¿Por qué no pidió ayuda? Mire, hubiera el consejo, no sé, lo que sea. Y muchas veces le dicen así a uno tranquilamente: ay, es que yo tenía el deseo, yo quería saber qué se sentía. pero ahí es donde Ahí va, viene el asunto. listo, es decir, mi deseo hizo que yo me fuera de bruces, ¿verdad?, de cabeza diría alguien, a hacer lo que quería y más nada, era mi deseo. Y hoy en la sociedad que vivimos, respete mis deseos y no me cuestione ni me juzgue. Esa es la problemática de la etapa, de la era de la humanidad que estamos viviendo hoy. Aunque mis deseos vengan en deprimento de la vida suya, pero fueron mis deseos y hay que respetarlo. Y vea este pasaje como se compagina con lo que usted está diciendo. Dice Génesis 6, el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Sí. y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Designio del corazón viene directamente ligado a los deseos. Todos esos deseos pecaminosos se dieron rienda suelta. Y es que aquí está donde radica toda la fuente, Sí. ¿verdad? Bueno, de hecho, recién salidos del huerto del Edén, recién echados de ahí, producto a que el pecado se abrió paso, vemos dos hermanos, Caín y Abel. Caín y Abel tuvieron esa oportunidad de vivir dentro y fuera. Vivieron de pequeño, crecieron dentro del huerto del Edén y después fueron echados por el asunto de sus padres. Y cuando venían a traer ofrenda a Dios, ¿verdad?, Abel recogía del ganado, de lo mejor, de lo más excelente. Caín recogía también, no era que era agarrado, él también honraba a Dios, pero agarraba por el camino lo que encontraba porque era agricultor. Cuando él vio que Dios agradó del sacrificio de Abel, de la ofrenda de Abel y no de la de él, le entró un deseo pecaminoso. Y Dios le respondió de esa misma manera: el pecado está a las puertas, ahí está, pero tú te enseñorearás de ese mal deseo que tienes y podrás decir que no, porque ya Dios sabía que él lo que deseaba era matar a su hermano. Así. Y estos personajes son también ejemplo para esto que estamos hablando, Caín y Abel. Abel no es que le agradó a Dios porque traía sus becerros y todo lo demás y a Dios le agradaba más la carne, no, es porque la manera en que él lo hacía. Él solamente La excelencia, pensaba era la actitud. en agradarle a Dios, Ujú. en servirle, en adorar a Dios, mientras que Caín, pues no. Bueno, lo hacía porque hay que hacerlo. Lo hacía como por Sí. compromiso. Sí, es la palabra. lo hacía porque por hay... compromiso. Sí, lo hacía porque, bueno, mi hermano lo hace y yo también. Y esto a veces se relaciona con un principio esencial en la casa de Dios cuando honramos al Señor. No es más de la palabra, dice que Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Al dador alegre, al que se satisface, al que le da placer hacerlo, honrar al Señor. Pero sin embargo, todos los que le han creído al Señor honran a Dios, Así es. ¿verdad? Son también dos ejemplos. Y otro pasaje que nos habla sobre esto que estamos hablando es el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, versículo 34, nos recalca un poquito más sobre esto, nos refuerza lo que estamos hablando. Jesús le responde a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es el termómetro espiritual para cualquier persona, ¿verdad? Lo que más usted hable en el día, grábelo y ya sabrá de qué está lleno su corazón.
Se van a asustar capaz. Sí, a veces es un problema porque la gente que pasa hablando mal de los demás todo el tiempo, o pasa renegando por esto o por lo otro, o todo el tiempo tiene tal vez palabras bastante feitas, ¿verdad? Obscenas o complicadas. Si usted ve todo lo que habla en un día, se dará cuenta de que está lleno el corazón de uno, ¿verdad? ¿Qué es lo que sale? ¿Qué es lo que hay ahí? Lo que sale inevitablemente. Así es. Y antes que estabas diciendo lo del ejemplo de los hermanos que se enfrían y que dicen, yo tenía el deseo, dijiste algo muy clave, y es que hoy en día también nos da por querer confiar en nosotros mismos, Sí. en nuestras capacidades. Y recordemos que nuestras capacidades nos las dio Dios, no nos las dio nadie más, pero sin embargo queremos actuar con nuestra propia prudencia. Entonces pensamos que Dios no hace falta, lo hacemos de lado. No, o creemos a Dios a mi manera, lo acomodamos a mi forma de pensar. Solamente Señor, cuando lo necesito. sí, es el Dios emergencia, es el Dios, ¿verdad? Hospital, es el Dios supermercado, a ese busco cuando lo ocupo nada más, o lo acomodo a mi mentalidad. Señor, yo ni leo la Biblia, ni oro, ni me congrego, ni te sirvo de nada, pero tú sabes que te amo. Dios está siempre conmigo aquí. Bueno, mejor se lo cuelga en el cuello, ¿verdad? En el pescuezo, diría alguien, porque aún así ese no sería el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia tiene que ver con acciones convincentes, con una vida real de relación con Él. Y esto nos habla Proverbios. En Proverbios 3 nos exhorta, porque eso es una exhortación. Sí, sí, sí. 3 del 5, para que lo anoten ahí también, dice así: fíate de Jehová de todo tu corazón, no de una parte, dice de todo, tu corazón, perdón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Bien que nos lo dicen, no nos apoyemos en nosotros mismos, recordemos que somos creación de Dios. No nos No somos creamos Dios. solitos, Sí, sí. no somos diositos, ni nada No, que no. se le parezca. Somos semejanza a Él, mas no somos iguales a Él. Necesitamos 100% del Señor, no solamente cuando estamos enfermos o cuando tengamos algún problema, no, en las buenas y en las malas. Así es. Como dicen popularmente, en las buenas, en las malas, en las peores y en las re buenas, Sí, en todo momento. en todo momento. Y ahí es donde este deseo se vuelve pecaminoso también, ¿verdad? No es agradable a Dios porque nos olvidamos de que Él nos dio la vida, de que Él, y aún así, después de todo lo que pasó, Él entregó a su Hijo para darnos salvación. O sea, el amor de Dios es tan infinito, su misericordia es tan eterna que muchas veces se nos olvida eso. ¿Qué hubiese pasado si Dios se hubiera comportado de manera egoísta? Estos ingratos hijos que no los cree y no lo valoran, no lo agradecen, ¿verdad? No. Y así pensamos y actuamos en consecuencia los seres humanos, ¿verdad? Yo que tanto le he ayudado, yo que tanto esto, yo esto, lo otro, y no me valora, no, ay, entonces mejor déjelo, ¿verdad? Y Dios no actúa así. Si Dios actuara igual a nosotros, ¿dónde estaríamos? Y es que ese es el problema de hoy en día, nos hemos vuelto egoístas, queremos gobernar al mundo para nosotros, no hacemos las cosas pensando en darle gloria a Dios, exaltación a Él. Eso es motivado por el deseo Así deseo es. contrario, ¿eh? Somos seres humanos crueles, muchas veces nos gusta la violencia, ¿verdad? Y le hablo, nos gusta y van a estar pensando que tal vez a Ana le gusta la violencia, no, estamos hablando en general el ser humano, ¿verdad? Es parte de la naturaleza pecaminosa. Somos demandantes, o sea, queremos las cosas que se hagan ya, Sí. queremos todo a la perfección, mas no pensamos en el Dios perfecto, Sí. ¿verdad? Sí, y es que los deseos son envolventes. Por eso ahorita leías ese texto, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo podrá entender? Mi corazón no siempre va a tener el deseo y las ganas de buscar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Pero si me dejo llevar por ese mal deseo, ya y nunca haré nada para Dios. Nunca tendré relación, comunión con Dios. Y de hecho hay unos ejemplos de deseos que no son adecuados o no son aceptados por Dios, que a veces pensamos como que
los vemos inofensivos, pero no son así. Por ejemplo, el aspecto físico. Muchas veces no buscamos tener hijos para que amen a Dios, como en el caso de Raquel, ¿verdad? Solo buscamos hoy en día se venera más el sexo que lo que en sí representa, Sí. ¿verdad? Que el sentido que le dio Dios al principio. Pensamos solamente en el placer, no pensamos en lo que es en sí. Lo que significa y bajo la voluntad de Dios. Otro ejemplo de esto es el trabajo. Trabajamos para nuestro propio placer. No lo usamos para agradar a Dios, nos volvemos perezosos. Estos pequeños detallitos hacen que se vuelvan deseos pecaminosos. Otro aspecto muy significativo es desperdiciamos la creación que Dios nos dio para cuidado. Recordemos que en el principio, en el Génesis nos habla de que Dios nos dijo que somos cuidáramos la tierra, administradores de todo lo que existe, lo que Dios creó, y mayordomos, de hecho, administradores. Desperdiciamos, comemos en exceso, destruimos. Estas cosas no son buenas. No. Hacen que los deseos sean pecaminosos. Otro aspecto que muchas veces lo vemos inofensivo. Le damos mucha importancia a la belleza física y hoy en día esto se ve. Sí. Ahora, no con esto quiero decir de que vamos a andar como mujeres o incluso los hombres también, todos descharchalados charralados, dice. Como dice mi abuela. Mi abuela decía descharchalados, o sea, todos ahí andrajosos. Una palabrita ¿verdad? más. Sí, para que se la aprenda. Sí, Estoy enseñando palabras. Vamos a andar todos andrajosos, todos despeinados ahí como por dioseros. No, pero muchas veces nos enfocamos tanto, y se da mucho en las mujeres, nos enfocamos tanto en la belleza, en la casa, en lo externo, ropa, y olvidamos en el auto, lo interno. En todas esas cosas exaltamos más la belleza que en lo que representa Dios. Y ahí es donde viene el pecado. Y no es pecado cuidarse, no es pecado, pero cuando es un deseo excesivo que va por encima de cualquier otra cosa, cuando idolatramos eso. Eso se idolatra. Es que en eso se trata el tema de esta noche. Los deseos intensos de nuestra vida nos llevan a idolatrar lo que deseamos. Hay personas, ¿verdad?, con diferentes deseos, como dice Anagret, y eso que inspira, que atrae mis deseos, termino idolatrando, ¿verdad?, cualquiera de estas cosas, que algunas no son malas, y algunas no es que sean negativas, pero cuando ya se convierten en un ídolo entre yo y Dios, en mi relación con Dios. Como decíamos al principio, cuando esto pasa a ser primer lugar en mi corazón, ¿sí?, es más importante que incluso Dios. Entonces ahí es donde viene el problema. Otro punto importante es cuando ocupamos nuestro tiempo libre en cosas impías. O sea, no buscamos tener comunión con Dios en nuestro tiempo libre. Y no es que no podamos descansar, pero recordemos a quién le debemos todo. Tenemos que sacar tiempo también para Dios, así como sacamos tiempo para otras cosas, que no es malo. Pero el problema, el detalle, es cuando sacamos el tiempo para esas cositas y para las cosas de Dios nunca hay tiempo porque siempre estamos ocupados. Claro, la realidad, aunque no se diga, es que no se tiene el deseo, que es el tema. No lo hago porque no tengo ganas, no tengo el deseo. Y entonces para otras cosas sí. Le damos prioridad a esas otras cosas. Para otras cosas me animo, me apunto, me hago parte. Sin embargo, para Dios y su reino, no siempre hay el deseo. Siempre hemos tratado de buscar la felicidad en cosas vanas. Sí. Y recordemos que Dios es el que nos da felicidad para absolutamente todo. De hecho, la carne, los deseos, hablando de deseos, los deseos de la carne siempre se van a oponer a los deseos del Espíritu. Es decir, van a estar ahí dándose golpecitos uno al otro, oponiéndose. Y por lo general, como estamos más habituados a los deseos de la carne, entonces
Eso es lo que le vamos a dar rienda suelta a través de nuestra vida y no priorizamos los deseos del Espíritu. No cedemos a esos deseos. Así es. Ahora, ya para ir finalizando, ya hemos estudiado así pinceladas porque de verdad este tema es bastante amplio. Esto da para hablar muchísimo más, ¿Sí? ¿verdad? Para ir finalizando, es donde debemos escudriñar nuestra alma, poner en la balanza y ver a quién nos parecemos. Recordemos, bueno, el pastor ya me dio otros 2 ejemplos, que era Caín y Abel, pero ¿a quién nos parecemos más? O como quién estamos actuando. Como Raquel, para satisfacer nuestros propios deseos, deseos carnales, sentimentales, o como Ana, que solamente pensaba en agradarle a Dios. Sí, ¿a qué me está llevando? El buen ejercicio sería ese, que usted pueda, ¿verdad?, ponerse frente al espejo de la sinceridad, como decimos cada domingo, y decir, bueno, ¿a qué me están conduciendo mis deseos? Sí. ¿Qué deseos son los que le estoy dando rienda suelta? ¿Y cuál es el fruto que sale de eso para saber si estoy moviéndome por el deseo del Espíritu, ¿verdad?, los deseos del Espíritu de Dios, o sencillamente los deseos de mi carne? El fruto lo va a decir, ¿verdad? Recordemos que nuestra adoración la define nuestros deseos. Nuestros deseos. Entonces ahí es donde tenemos que... Yo adoro lo que deseo más. Si mi alma... Donde tenemos que pensar un poquito y analizar qué es exactamente lo que queremos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y para terminar voy a cerrar con Romanos 12:2. Es una exhortación muy hermosa, porque Cristo de verdad que lo único que desea es que darnos vida en abundancia, pero para esto tenemos que abrirle nuestro corazón y nuestra vida a Él. Amén. ¿La tienes? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Y es que esa es la única solución. No se conformen, no se acomoden, no se hagan parte al mover de este siglo. Renovarse, ¿sí? Dejar el hombre viejo, como lo hemos hablado otras veces. Dejar el traje viejo a un lado y ponernos el traje nuevo. La vestidura blanca, como lo hemos venido hablando los domingos, ¿verdad? Tenemos que limpiar nuestras vestiduras en este sentido. Amén. Gloria a Dios. Muy bueno, hermano, reflexionar en este tema, ¿verdad?, de poder someter nuestros deseos al Señor. Gloria a Dios. Y bueno, hermanos, ¿a qué me conducen mis deseos? Que es la reflexión que hacíamos en esta noche, antes de entrar ahora al tiempo de poder adorar al Señor a través de la oración. Queremos orar, las hermanas que están aquí, con ese pequeño, ¿verdad?, que hoy nos ha alegrado la noche, ¿verdad? Ese es el producto, una noche de avivamiento, diría alguien. Gloria a Dios, qué bendición. Y podemos también, hermanos, queremos interceder por los hermanos que se han conectado, por aquellos que están aquí, que están compartiendo. Entonces hoy no pudimos anotarlo, así que tendríamos que irlo viendo ahí. Gloria a Dios, y poder exaltar al Señor y adorarle en esta noche como solo Él merece, y poner delante de Él a cada una de estas personas. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por este momento, Dios. El rey David decía, y por eso fue considerado un hombre conforme a tu corazón: mi alma te anhela, mi alma te desea más que cualquier otra cosa, Señor. Y aun cuando nuestro cuerpo y sus deseos a nivel humano no siempre nos lleven a querer, oh Dios, honrarte y adorarte a ti, Señor, en esta noche te decimos: mi deseo eres tú, Señor. Como dice ese canto precioso, Señor. Queremos adorarte, exaltarte cada día de nuestra vida y no dejarnos llevar por los deseos pecaminosos, los cuales no van a faltar en nuestra vida todos los días. Y conforme a estos malos deseos vamos a ser tentados. Conforme a los deseos sutiles para apartarnos de ti, también vamos a ser tentados. Señor, líbranos de la trampa, del engaño de los deseos, porque muchas veces no te buscamos, no te damos ese tiempo, ese espacio a ti, esa adoración que tú mereces, con el argumento de que no tengo el deseo. Y eso es pecado, Dios.
porque nos aleja de ti, Señor. Señor, venimos intercediendo en este momento por mi esposita, Dios, por tu sierva. Tú conoces, Señor, sus malestares en este tiempo que ella ha estado atravesando. Que sea tu sanidad, oh Dios, poniendo tu mano, oh Dios, en sus rodillas, y ella pueda tener, oh Dios, completa sanidad, completa restauración de todas sus funciones normales, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, venimos reprendiendo toda hueste del enemigo que quiere estar afectando la salud de ella, Señor. En el nombre de Jesús. Glorifica tu nombre, Dios, en mi suegra también, en doña Ana, que sea tu bendición con ella, dándole, Señor, esa tranquilidad, esa paz, ese acompañamiento en este momento de su vida, Dios, como persona adulta de nuestra iglesia, que ella pueda seguir siendo un instrumento de tu gracia, que pueda seguir enseñando, Dios, a cada uno de los niños en la escuela dominical y de los adultos, de las damas con las que trata, Señor, y puede impartir, oh Dios, esas enseñanzas de bendición, bendito Dios. Gracias, Señor, en esta noche te pedimos, Dios, por Juanita Murillo, Dios. Te rogamos, Dios, que tu bendición esté con ella en cada proyecto, cada necesidad, que seas tú acompañándole en todas las cosas, Dios, en este momento te pedimos, y guardándole de todo mal, igual a su esposo allá, Dios, en los Estados Unidos, que seas tú, Señor, poniendo tu mano, glorificándote ahí, Dios, y respaldándole en todas las cosas, Dios. Ha sido, Dios, por tu siervo Gerald Chacón, Dios, nuestro líder de alabanza, su esposita bella, Dios, y sus bellos niños. Glorifícate en su vida, Señor. Suple conforme a tus riquezas en gloria, conforme te honra, conforme te cree, conforme te ha servido en este tiempo. Y ayúdale, Dios, a seguir siendo un instrumento de tu gracia, y que nada ni nadie lo mueva de donde tú lo has llamado a él y a su preciosa familia, Señor. Por tu sierva, Dios, otra columna de nuestra iglesia, Margery Villegas, que seas tú poniendo tu mano, Señor, de sanidad, tu mano de mejoría, tu mano de provisión, supliendo para todas sus necesidades. Que nada falte a tu hija, Señor, y que ella pueda ver en ti esa respuesta que solo en ti podemos tener, Señor. Ese aliento que solo de ti viene, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, por tu hija también, Natalie Piedra, oh Dios, esta dama tuya que has atraído aquí a tu casa, que es parte de la familia espiritual, que la sigas acercando, Señor, a tu casa, como al día de hoy, todavía más, que ella pueda descubrir sus dones y poder ser un instrumento de tu gracia, un instrumento de cambio, de bendición en esta sociedad donde vivimos, Señor. Glorifícate en Carol Chavarría, en Javier, en sus bellas niñas, Señor, que ellos puedan tener esa salida, oh Dios, esa pronta salida que están esperando, y que sea conforme a tu voluntad y propósito, que realmente, Dios, ellos como familia puedan encaminarse para bien y tener, oh Dios, el lugar propicio, bendito Dios, donde poder servirte, donde poder adorarte, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, por tu siervo, mi buen amigo, Señor, don Oscar Villegas, oh Dios, líder de nuestra casa aquí también, y su esposita, oh Dios, te pedimos que en este tiempo, Dios, que tú estás permitiendo que nuevamente esté subiendo, Dios, el turismo en la zona, que seas tú supliéndole, Señor, para el negocio que has puesto en las manos de ellos, y ayúdale, prospérale. Tú conoces esas bendiciones retenidas, esas peticiones ahí en espera, que, Señor, antes que este año termine, ellos puedan ver conforme a tu favor y tu misericordia esa respuesta, Señor, que solo de ti viene, Padre. En el nombre de Jesús. Por Silvia Esquivel Triguero, Señor, oramos por esta hija tuya, que seas tú poniendo tu mano, que seas tú, Señor, revelándote en sus necesidades, en sus situaciones particulares, Dios, que sea tu bendición, acompañándole en todas las cosas, Señor. Por tu sierva Ana Sánchez, Señor, y don Luis, gracias por ello, Señor. Te pedimos por estos líderes de tu casa también, que tu bendición les acompañe siempre, que les provea conforme a tus riquezas en gloria, nada falte a tus hijos, y puedan ver, oh Dios, esa soberanía tuya revelándose en todas sus necesidades, Señor. Glorifícate, Dios, por Adilia Pérez Morales, oramos por ella, Señor. Te pedimos que seas tú, oh Dios, de manera favorable, trayendo milagro de provisión, de sanidad, trayendo la respuesta que está esperando en el nombre de Jesús, Señor. Por Bachira Ana Bryce, Señor, tú conoces, Señor, las necesidades de tu hija. Ayúdala, Señor, en el nombre de Jesús, para que ella pueda, Señor, ver tu favor, tu misericordia,
aquí en la tierra de los vivientes, Señor. Revélate, Señor, glorifícate cada día, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Por doña Miriam Celaya, Señor, tú conoces las peticiones de tu sierva, Señor. Ayúdale en todas las cosas que ella necesita, que pueda, Señor, ser suplida conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Glorifícate en Yami Palma, esta buena amiga, esta sierva tuya, que pueda, Señor, ver sus necesidades suplidas, que pueda, Señor, Padre Santo, ver cómo tu favor y misericordia le rodea en todas las cosas, Señor. Glorifícate, Señor, en tu hija. Por Gladys Rivera Barroso, ayúdala, Señor, en sus necesidades. Tú conoces, Señor, las más profundas de su corazón. Que seas tú glorificándote en todas las cosas, Señor, en sus necesidades. Y nada falte a tu hija, Señor. Y responde esas peticiones que ella tiene delante de ti, Señor. Por Alfredo Rodríguez Alpizar, clamamos en esta noche, Señor. Te pedimos, Dios, que estés glorificándote en todas las cosas, Padre Santo, y que Él pueda ver ese favor, esa misericordia tuya en todas sus necesidades puedan ser suplidas conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Glorifícate, Señor. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Por Dita, que está hoy aquí con nosotros, y su pequeño, que tu bendición, Señor, le abrace también cada día y le supla para todas sus necesidades y la use, Señor, como un instrumento en tus manos. Por esta sierva que has atraído a tu casa, que hoy viene a ser parte de la familia, ayuda, Señora, oh Dios, a esta dama tuya, permite que tu bendición esté con ella siempre, que pueda ser una parte activa de esta familia espiritual y de tu reino, conforme la has capacitado, Señor. Por Anagre, por Michael, que está trabajando ahora, por Cami y por ese bebé que viene en camino, que tu bendición esté con ellos, sigan siendo ese instrumento de tu gracia en todas las cosas y nada falte a la vida de ellos, Señor. Sigue supliendo en todas las cosas. Por nosotros, Señor, como familia pastoral, que sea tu bendición, Señor, en este mes tan especial para nuestra vida, que podamos, Señor, ver tu favor, tu misericordia, y así en todo el año. Señor, tú conoces las peticiones, Señor, tú conoces los proyectos, aquellas cosas que esperamos en ti, que seas tú supliendo, abriendo puertas, avivando el espíritu de tu casa en este tiempo y de todo lugar donde se adora tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, te lo estamos pidiendo en esta noche, Dios. Amén, oh Dios. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escuchar. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor. Señor, te damos gracias por esta noche, por tu favor, por tu misericordia, porque nos has bendecido, has usado a tu hija, Nagret, así como cada martes, a cada hermano que le das lugar en esta transmisión, Señor, y tu bendición detrás de cámara y los que estamos aquí también. Nos despedimos de este momento, pero nunca de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición, hermanos. Recuerde que pusimos también en las redes sociales para el área de aquí de Fortuna, el día viernes a las 7 de la noche, tenemos el evento de matrimonio, ¿verdad? Así es. Cupo limitado, 50 parejas. Eso sí, confirmen. 50 parejas y es gratis, no vale nada. Entonces, pero sí necesitamos que confirmen por el material que se va a usar. Así que nos vemos los que estarían el viernes y después hasta el domingo. El Señor les bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches.